Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Yo estaba diciendo que temprano está todavía, ¿verdad? Sabe que los cristianos, por naturaleza, ¿verdad? No solo los cristianos, todas las personas, estamos como corriendo todo el tiempo, ¿verdad? Estamos acelerados y queremos que todo sea express, ¿verdad? Ya uno no quiere esperar en el banco, ya no quiere esperar en el restaurante, por eso es que las ventanillas de ventas así express, donde en un momentito para el carro y ahí le sirven, y el que está adentro pasa 40 minutos esperando, usted llega y no espera ni 5 minutos. Así nos gusta, pero en el Señor debemos de disfrutar la fiesta, de verdad, porque igual, cuando yo asistía a aquellas fiestas gloriosas que disfrutaba cuando era estudiante, no quería que se acabaran. Para mí esas fiestas tenían que durar toda la tarde y toda la noche y toda la madrugada. Pero a veces que en el Señor nosotros decimos, ay, hasta 40 minutos, así que me alegra de que usted lo esté disfrutando, vamos a seguirlo disfrutando. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 8 del libro de Esdras. Capítulo 8 del libro de Esdras. Usted encuentra en los libros de Crónicas. Después de los libros de Crónicas está el libro de Esdras, ¿verdad? Para que se le facilite encontrarlo, ¿verdad? Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Vamos a leer 2 versículos nada más ahí. Esdras, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 23 y 31. Esdras, capítulo 8, versos 23 y 31. ¿Ya lo encontró? ¿Su teléfono tiene la Biblia que la da rápido, express? Qué bueno. Esdras 8, 23 y 31, no al 31, sino 23 y luego nos saltamos al verso 31. Si puede ponerse de pie, póngase de pie. Si no puede ponerse de pie, tranquila, quédese así como está. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice verso 23, capítulo 8, libro de Esdras. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, dice. Nos saltamos al versículo 31, gracias hermano. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dios, gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu presencia sobre nosotros, Señor. Gracias porque tu gloria se mueve en este lugar y se mueve, Señor, ahí donde está uno de tus hijos conectados, Señor, a este servicio, Padre. Gracias porque la bendición llega a todo lugar donde hay un hijo tuyo buscando tu presencia y está en este lugar para ministrarnos a nosotros. Háblanos, Señor Jesús, ministranos, consuélanos, exhórtanos, Padre, con ese amor que solo tú tienes. Y díganos, Señor Jesús, danos, Señor, el mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nosotros en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias, hermano, hermana, gracias por estar de pie. Gloria a Dios. ¿Qué pasa después de un milagro? Yo me estaba preguntando esto. La lectura que hemos tenido así, en un par de saltos, se refiere a un acontecimiento bien importante en la historia de Israel. Israel estaba cautivo, había estado cautivo, estaba terminando ya la cautividad y prácticamente estaban por regresar a Jerusalén. Años antes, el rey Darío había escrito un edicto autorizando a Nehemías que construyera el templo. Al pueblo de Israel pueden ir a construir, a levantar el templo. Ellos miraban el templo, la casa de Dios en el suelo y el rey Darío les dijo, vayan, no van a tener ningún problema. Estaban en cautividad, pero les dio permiso para hacerlo. Luego el rey Ciro lo confirma y también escribe un edicto donde dice que ellos pueden reconstruir el templo. En este momento que estamos la historia, por cierto, el templo se fue construyendo. Usted habrá leído ya en alguna ocasión de que muchos pueblos vecinos estaban en contra de que esto sucediera y estaban ahí al acecho de que las murallas
tanto del templo como de la ciudad se levantaran, y por eso es que el pueblo de Israel, dicen, algunos estaban con una espada en la mano y con la otra acarreando piedras o ladrillos para construir el templo y la ciudad santa. En este momento ya están prácticamente al final de la cautividad, y lo que sucede es que el rey Artajerjes, que estos nombres son históricos, los enseñan en la historia mundial, están ahí. El rey Artajerjes busca a petición de Israel, por medio de Esdras, busca en los libros antiguos, en las bibliotecas, allá donde está toda la documentación política de Babilonia, él busca y encuentra estos edictos. Y entonces le extiende carga, le extiende una carta a Esdras, aquí estamos en ese momento ahorita, donde le dice: ustedes pueden regresar a Jerusalén para que vayan a adorar a su Dios. Y lógicamente estos reyes habían entendido que Jehová Dios era Jehová de los ejércitos, el Jehová Dios Todopoderoso. Era impresionante, pero estos hombres tenían muchos dioses. Sin embargo, el Dios de Israel se había convertido en el principal Dios en el que ellos creían y a quienes ellos temían. Entonces, en ese momento está, y el pueblo se dispone a salir para Jerusalén, y allí es donde hay cierto temor, porque así como en el tiempo antiguo las naciones vecinas se habían opuesto, Esdras tenía temor de que igual en el camino pudieran salir otras naciones que no estarían tan interesadas en que ellos llegaran a Jerusalén, y menos que fueran a adorar a Dios, porque conocían la historia de Israel y la historia del pueblo, del Dios de Israel, cómo Dios los había librado y cómo Dios durante muchos años de cautividad los había sostenido, y aún les había dado a algunos de ellos puestos prominentes dentro del imperio. Te recordará a ciertos personajes del pueblo de Israel que fueron colocados en puestos claves dentro del gobierno en Babilonia. Dios había enaltecido a este pueblo, a pesar de ser cautivo, Dios los había enaltecido de una manera especial. Entonces dice la escritura aquí, en el libro de Esdras, que cuando ellos se disponen a salir, hicieron algo. Dice: publiqué ayuno, dice en el versículo 21, Esdras, publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Él dice al pueblo, le publica al pueblo, le manda a decir al pueblo: vamos a hacer ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ayunar? Para afligirnos. No hay aflicción más grande que no tener que comer. Dígame si no. Cuando no hay nada que comer, entra la preocupación. Mamá y papá se preocupan cuando abren el lugar donde guarda la comida y no hay nada, porque los niños están: tengo hambre, ¿qué vamos a comer? No hay nada, hay preocupación. Entonces, como que dejar de comer aflige al cuerpo. Un día, por esos azares de la vida, como dicen, yo no tenía, ni llevé comida, de aquí de la casa no llevé comida, y tampoco llevé dinero. Entonces puede imaginar, sin comida, sin haber llevado alimento y sin tener con qué comprar, a las 1 de la tarde las piernas me temblaban. El cuerpo se debilita, ¿verdad? Solo tomar agua como que no es suficiente, ¿verdad? Y más que es agua del chorro que le sirvan a uno ahí en las oficinas, aunque las ponen en botellas de agua cristal, agua de los chorros. Y uno toma esa agua, pero esa agua no es suficiente porque no tiene los minerales que el cuerpo va perdiendo, ¿verdad? Así es que tome, por favor, agua que tenga minerales. Entonces, yo estaba que temblaba y me preocupé mucho, porque el no comer debilita. Publicaban ayuno y ese día no podían comer, no podía nadie comer. En algunos casos hasta los animales ponían a hacer ayuno, no les daban comida. ¿Y cuál era el propósito? Dice: afligirnos, o sea, recordarle al cuerpo que se preocupa tanto por comer y por comer y por comer, que no es suficiente comer, que es necesario buscar a Dios, que es necesario buscar la presencia de Dios. Nosotros estamos con nuestros proyectos, tenemos muchos propósitos y nos preparamos para esos propósitos, pero se nos olvida que antes de todo ese propósito y antes de toda la preparación para la consecución de ese propósito, yo también debo de prepararme espiritualmente.
Entonces este pueblo posiblemente estaban preparando sus maletas, tenían ya todo listo, las carretas, los animales, pero dice Esdras, vamos a hacer ayuno. ¿Para qué? Para recordarnos que somos débiles y necesitamos la protección de Dios para que nuestros niños y nuestros bienes sean guardados en el camino, que no haya nada que nos pueda interrumpir el camino, el paso o el gozo con el que vamos a la ciudad santa. Muchos quizás hemos estado en momentos difíciles o estamos en momentos difíciles. Posiblemente tenemos amenazas de enfermedad, amenazas de los vecinos, amenazas de los delincuentes, muchas cosas que nos están amenazando y estamos como preocupados. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando llega ese momento? ¿Qué hacemos? Sencillamente estamos diciendo, Señor, ayúdame, Señor. Señor, ayúdame. Mira que voy por este camino, ayúdame. Este pueblo publicó ayuno. Y eso los obligaba a ellos a recordarse que eran débiles y que necesitaban pedir la cobertura de Dios. Y es muy probable, fíjese, que este pueblo, durante todo el tiempo de angustia que pasó en el cautiverio, hubiesen hecho muchas promesas a Dios. Sí, Señor, si tú nos ayudas, si tú nos libras, si tú nos sacas, vamos a cambiar, vamos a hacer esto. Y nosotros a lo largo de la historia vemos que eso no cambió, no fue diferente. ¿Cuántas promesas le habremos hecho usted y yo al Señor cuando tenemos dificultades? Señor, si tú me das este trabajo, yo te prometo que voy a hacer de esta y de esta manera. ¿Cuántas personas hemos dicho eso quizás en algún momento? ¿O cuánta gente usted conoce que le pidió, hermano, ayúdeme a orar por un trabajo? Y mire, yo le he prometido al Señor que yo cuando tenga ese trabajo, yo no voy a faltar a los cultos, yo voy a servir al Señor. Y cuando tienen el trabajo, todas esas promesas se esfumaron. Muchas promesas hechas al Señor, y qué es lo que hacemos cuando la respuesta viene a nosotros. Y esa es la gran pregunta para esta mañana. ¿Qué pasa después de que Dios cumple la petición o nos da la respuesta? ¿Qué pasa cuando Dios cumple esa petición que nosotros estamos haciendo? ¿Verdaderamente hacemos lo que le dijimos a Dios que íbamos a hacer? Porque Dios hizo lo que el pueblo le estaba pidiendo. Fíjese, aquí estaba y dice, vamos a hacer ayuno para que nos vaya bien. Y entonces dice el verso 31. Y partimos, dice, primero el 23, ayunamos, hicimos lo que dijimos a Dios, sí. Y partimos, dice, y Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dios cumplió lo que ellos le pidieron. Dios respondió a sus peticiones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios responde a nuestras peticiones? No podemos dudar que Dios nos ama, y es el amor de Dios tan grande, tan sublime y tan incomprensible, que Él siempre está dándonos no solo lo que nosotros le pedimos, porque nosotros muchas veces pedimos, y como dice la Escritura, pedimos mal, no recibimos porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo cosas solo para nuestra vanidad o solo porque creemos que es lo que yo merezco tener y no realmente lo que yo necesito. Pues Dios no solo me da lo que yo le pido, ni siquiera a veces me da lo que le pido, me da lo que yo necesito. Y lo que yo necesito siempre es lo mejor. A veces yo le estoy pidiendo a Dios alguna cosa y Dios va más allá de lo que yo estoy pidiendo, porque Él siempre tiene para sus hijos lo mejor. Cuando usted va de tienda con sus hijos, usted no va a la zapatería más destruida donde venden zapatos que ya no sirven para comprarle a sus hijos solo porque son los más baratos. Usted procura comprarle algo bueno, algo bonito, algo que sea agradable. Lo mejor que usted puede darle se lo da a sus hijos. Dios así obra con nosotros. ¿Y qué será lo mejor que Dios puede darnos? ¿Cuál será la capacidad adquisitiva de Dios para darnos las bendiciones que nosotros necesitamos? Dios siempre nos da lo mejor. Así que a este pueblo Dios le respondió dándole lo mejor. Ahora, este pueblo habrá cumplido lo que le prometió a Dios, ¿qué hizo? Pues vamos a ir más adelante con este pueblo. Vamos casi al capítulo final de esta lectura. Capítulo 10. Capítulo 10 de Esdras. Vamos a ir allá al capítulo 10 de Esdras. ¿Lo tienen?
Versículos 11 y 12. Mire, dice, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Está hablando Esdras al pueblo. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Una de las razones que Esdras está argumentando por las cuales el pueblo de Israel había tenido tanta crisis durante los años anteriores y cuando salieron del cautiverio e iban de camino hacia Jerusalén, adquirieron, se comprometieron, eso no duró un día, pues de ir de Babilonia hasta Jerusalén no duró un día, pasaron años para que ellos llegaran y en ese tiempo ellos estaban uniéndose con las mujeres que encontraban en los pueblos vecinos, adquiriéndolas como sus mujeres y teniendo hijos con ellas. Entonces les dice Esdras, ustedes han fallado, han hecho eso y eso va en contra de lo que Dios había establecido. ¿Qué tienen que hacer? Les dice, tienen que apartarse de esa cosa que les está alejando de Dios y ellos cuando se reúnen, cuando Esdras los manda a llamar y se reúnen en la plaza y les hace ver cuál es el problema que tienen, dicen, así se haga, vamos a dejar a estas mujeres y vamos a dejar también a los hijos que tuvimos con ellas. Pudiera parecer en este tiempo, uy, qué ingrato eso. Pero Dios había establecido un pacto con ellos y eso les trajo mucha maldición al pueblo de Israel, porque cada persona con la que ellos se juntaban en el camino tenía diferentes formas de idolatría que ellos también iban adquiriendo. Entonces no solamente iban hacia la ciudad santa y hacia el templo de Dios, sino que iban cargados de pecado, cargados de idolatría. Entonces Dios dijo, no se pueden juntar con esa gente, sin embargo ellos lo hicieron, desobedecieron. El pecado verdadero era la desobediencia. ¿Y qué tocaba hacer? Corregir. Entonces dice ellos, vamos a corregir, pero si usted sigue leyendo hasta el final del capítulo 10, usted va a encontrar que dicen, miren, pero es que eso no es tan fácil, no es tan fácil hacer eso, así es que vamos a hacerlo de a poquito. Vamos a apartarnos, la respuesta nuestra es que queremos de verdad obedecer a Dios, pero vamos a hacerlo de a poquito. Y primero vamos a hacerlo un grupo, después otro grupo, hasta que al final, cuando lleguemos a Jerusalén, vamos a estar nosotros ya. Cuando estemos de verdad dentro de unos años, nosotros vamos a estar limpios de todo pecado. La historia dice que no fue así. La reacción momentánea fue, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, yo voy a cambiar, yo voy a convertirme, yo voy a ser un hombre, una mujer diferente, pero a lo largo de la historia de este pueblo nosotros nos damos cuenta que no fue así. Analicémonos nosotros ahora. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios? Yo le digo, estoy rodeado de personas y he recibido a mucha gente que me dice, uno me dijo una vez, mire, yo soy cristiano evangélico, yo voy a la iglesia, y me empezó a recitar muchos versículos bíblicos para que yo le creyera que era cristiano. Él sabía que yo era cristiano, y entonces me dijo, yo soy cristiano evangélico, por favor, déme la oportunidad. Y me leyó un montón, me recitó un montón de versículos bíblicos. Bueno, dije yo que debe ser cristiano evangélico, ¿no? Porque sabe tantos versículos y hablaba bien bonito. Al mes de estar trabajando, esta persona trabajaba como motorista de transporte de personal. Al mes de estar trabajando, cae una llamada a la empresa. Por favor, hagan algo. Hay una persona aquí, vecina nuestra, que por las madrugadas, todas las madrugadas viene, aparca el vehículo, el microbús en que anda, y arman un escándalo porque le están sacando el combustible al vehículo. Y ahí se junta toda la familia, la mamá, el padrastro y ellos haciendo el gran relajo ahí con guacales y cumbos, sacándole combustible al carro. Hagan algo, por favor. Y cuando lo mando a llamar, me dice, no, fíjese que no, eso no es cierto, los vecinos. Y la verdad es que la gente hasta les había grabado, les había tomado fotos. Entonces, ¿qué es lo que el hombre decía? No, mire, yo le voy a cumplir, yo voy a hacer aquí, yo soy un cristiano. Y nos pintamos de tal manera tan bonito que al mundo lo podemos engañar. Pero todo lo que está oculto, dice, algún día sale a la luz. Y esa persona al final de cuentas no era cristiana. No era cristiana. Y su testimonio decía que no era cristiana. Otras personas dicen, no, si yo cuando trabaje no voy a faltar a los cultos, yo voy a estar ahí. Encuentran un trabajo y cuando encuentran el trabajo, el problema es que en el trabajo no les da la oportunidad de congregarse porque tienen mucho trabajo, porque regresan cansados, cansadas y entonces no pueden reunirse. Entonces, ¿dónde quedó la promesa que hicimos a Dios? ¿Dónde quedó la promesa
que hicimos a Dios. Vamos a ir a otro caso en el libro de los Hechos, te puede bajar más fácil de encontrar, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 3. Y vamos a ver ahí también un caso donde el pueblo estaba, donde alguien estaba pidiendo un milagro y cómo reaccionó esta persona ante el milagro. Hechos capítulo 3. Es una historia que usted conoce. Hechos capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 al 3 nada más y luego vamos a ir siguiendo la historia en el camino. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre tenía necesidad de un milagro. ¿Qué dice la Escritura que era? Era un cojo de nacimiento. Ahora, además de cojo, él era pordiosero. Limosnero le llamamos nosotros aquí en el país. Era un limosnero. Él dice que todos los días alguien lo llevaba, lo sentaba en la entrada, en la puerta que llamaban La Hermosa, una de las principales puertas del templo. Ahí estaba sentado él. De seguro que habían otros más sentados ahí también pidiendo limosna, como es usual en algunos templos, en algunas iglesias, que afuera están muchas personas ahí sentadas con sombreritos, con canastitos, con bolsitas, pidiendo alguna moneda a las personas. Y él todos los días llegaba ahí y pasaba todo el día ahí sentado, esperando que la gente entrara para pedirle limosna. ¿Cuál era la costumbre de los judíos? La costumbre de los judíos era una costumbre que tenían los judíos y que todavía tienen los judíos, es impresionante eso, es la oración. La oración para los judíos es algo que no pueden dejar de hacer. Y hay por lo menos 3 horas, 3 momentos en el día en que ellos ocupan para orar, no importa lo que estén haciendo. Ellos en ese momento procuran todos dejar lo que están haciendo para orar. Y es la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, dicen ellos. O sea, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. ¿Qué hora dice aquí que era cuando este hombre, Pedro y Juan, estaban en el templo? Dice, cuando a la hora novena, o sea, eran las 3 de la tarde. Ya era el último momento para entrar al templo y orar. Quizá Pedro y Juan no tenían una necesidad tan apremiante como la de este paralítico que estaba ahí, como este hombre cojo que estaba ahí. Pero era su costumbre ir al templo a orar. Porque no solo debemos orar cuando estamos afligidos, no solo debemos orar cuando tenemos alguna crisis. Y ese es el problema para muchos cristianos, que solamente doblamos rodillas, hacemos ayuno, buscamos a Dios, nos congregamos, participamos en todas las actividades cuando tenemos una crisis. Cuando nos quitaron el trabajo, cuando estoy perdiendo a mi familia, cuando mis hijos se meten en problemas, cuando tengo una crisis económica, cuando tengo una crisis familiar, ahí es donde yo empiezo a buscar a Dios. Y yo debería de buscar a Dios como lo hacían los judíos, como narran los judíos aquí y como todavía lo hace este pueblo, todos los días hacer quizás ¿cómo diríamos? La costumbre de orar en ciertos momentos. Ellos a la hora tercera iban a las 9 de la mañana y era un momento donde muchos entraban al templo y por eso los mendigos estaban ahí. A las 12 del mediodía era otra hora donde muchos entraban al templo a orar y por eso los mendigos estaban ahí pidiendo limosna. Y esta hora, que era la hora novena, ya a las 3 de la tarde, todavía estaba este mendigo ahí pidiendo limosna. Lo irónico es que este mendigo le pedía ayuda a todos los que entraban, pero nunca pedía que los metieran al templo. Nunca pedía entrar al templo para orar adentro del templo. Fíjese qué cosa. Es como aquel que dice, hermano, ore por favor. Hermana, ore por favor. Hermana, ayúdeme a orar. Le voy a poner esta carga, nos dicen todavía, ¿verdad? Le voy a poner esta carguita. Ore por favor porque yo tengo este problema. Pero nunca ora. Hermana, ¿va para el templo? Sí, por favor dígale a los hermanos que oren, porque mira que tengo esta crisis y se queda en su casa viendo tele.
Este mendigo actuaba de esa manera. Él tenía un problema que resolver y qué fácil hubiera sido, pudiera haber pensado, la idea de entrar al templo y que Dios hiciera un milagro y poder él incorporarse a la sociedad y poder no tener necesidad de estar sentado pidiendo limosna, pero no, para él era más fácil estar sentado en la entrada del templo pidiendo limosna a aquellos que se acercaban dando lástima. Y eso es lo que muchas veces los cristianos hacemos, fíjense, conmiserarnos. No, pobrecito, yo mire la crisis que tengo, es que yo no me puedo levantar. Usted no sabe, mi enfermedad, decía una persona, es que mi enfermedad, usted no me entiende porque mi enfermedad usted no la tiene. Es que usted no me puede comprender porque mi problema usted nunca lo ha experimentado. Y nos apropiamos tanto de las enfermedades y de los problemas que no queremos soltarlos. No queremos dejarlos ir, porque el día que ese problema desaparezca, no voy a tener excusa para seguir acercándome a la gente. Ay, viera cómo me duele por aquí, y Dios lo sana, ¿y qué le va a contar? Ay, viera qué problema, mis hijos, y sus hijos se vuelven modelos, ¿de qué se va a quejar? Entonces hay momentos en que nosotros como personas nos aferramos tanto a las dificultades, a las enfermedades, a los problemas, que hasta se vuelven parte de nosotros y de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Por eso yo digo, yo admiro a esa gente, fíjese, de verdad, admiro a esa gente que va conversando en los lugares así públicos y hablan de los medicamentos, pero con un conocimiento tan impresionante. ¿Y eso para qué sirve? Ah, no, mira, esto sirve para acá. Y cuando una persona viera que estoy sintiendo una pica, ah, no, échese este aceitillo con el otro lado, y le empiezan a dar toda clase de consejos, porque eso es bueno, saben de todo. Y prácticamente todas las enfermedades las padecen y las han padecido. O las están padeciendo. Ah, no, mira, a mí me hizo bien esto, hágalo usted, y comienzan. Nos conmiseramos tanto y prácticamente a veces nos sentimos tan bien sintiéndonos mal, qué raro se oye, ¿verdad? Nos sentimos tan bien sintiéndonos mal que no podemos imaginarnos la vida sin quejarnos de algún problema, de alguna dificultad. No tenemos tema de conversación si no tenemos problemas, si no tenemos dificultades. No podemos entablar una conversación con alguien porque no tengo de qué quejarme, no tengo de qué lamentarme. No tengo nada que compartir. Pudiéramos decir, viera como Dios me sanó, mire, ¿sabe lo que haga usted? Ayune, ore, vaya al culto, doble sus rodillas y va a ver que Dios le va. No, decimos, ay, bien, no, mire, mejor tome esto, haga esto, corte este zacatillo, hierva este otro, tómeselo con agua al tiempo, déjelo serenando 48 horas y después tómese la agüita. Y eso es lo que nos gusta. Nos hacemos tan miserables que a este hombre jamás se le ocurrió, no se le había ocurrido antes entrar al templo y pensar que adentro del templo podía encontrar la solución. Y ve a Pedro y a Juan y no los ve, ay, estos hombres van a orar por mí. No, él dijo, denme algo, den una limosna. Y cuando los hombres se detienen, de seguro que Pedro y Juan tenían un porte bien elegante, ¿verdad? Bien elegante. Y entonces él los vio y dijo, son personas importantes, me van a dar. Se detuvieron. ¿Qué pasa con muchos mendigos? Los mendigos están estirando la mano y uno pasa de lado. Mucha gente pasa de lado, ni les hace caso. De repente esos hombres se detienen, vestidos tan elegantemente como de seguro iban al templo, y el hombre dice, me van a dar algo bueno, y se queda fijamente viendo. Y de repente escucha una frase que le dice Pedro, no tengo dinero, no tengo nada material que yo te pueda dar. Pero algo tengo y te lo voy a dar. ¿Y qué era lo que Pedro tenía? Pedro tenía la autoridad, tenía sobre él el Espíritu Santo, tenía sobre él el permiso de Dios para actuar en su nombre. Tenía Pedro la fe para decirle a esa enfermedad, vete, y que la enfermedad se fuera. Esa autoridad que hoy vimos en el Centro de Estudios Ministeriales que Dios nos entregó a nosotros y que nosotros muchas veces no utilizamos porque estamos pensando que somos como las demás personas, pero usted y yo tenemos la autoridad de Dios y eso es lo que dice Pedro, lo que tengo te doy y en el nombre de Jesús, levántate, y lo toma de la mano. Y a partir de ese momento ese hombre, como que hubo algo que le borró el pensamiento negativo y no quiso quedarse en el piso, obedeció al mandato de Pedro y dice que todos los días lo llevaban a él cargado para el templo.
De seguro que en algún momento, caminar, es que no puedo, es que no puedo. Y no podía caminar. Sin embargo, Pedro le dice, levántate, y se levanta. Y dice que sus piernas se afirmaron. Sus piernas se afirmaron. Él era cojo de nacimiento. Estaba pidiendo equivocadamente, porque él no estaba pidiendo alguien que me ayude a orar para sanarme. Él no estaba pidiendo sanidad. Él estaba pidiendo una limosna para poder comer ese día y el siguiente día volver a pedir limosna para seguir comiendo y así se iba a morir según su idea. Él no tenía el interés, ni siquiera la expectativa de que algo podía pasar en su cuerpo que lo hiciera caminar. No estaba interesado en ese tipo de limosna. Él estaba pidiendo dinero, él estaba pidiendo cosas materiales, no estaba pidiendo que alguien llegara y orara por él y que Dios hiciera un milagro. Quizás no estaba ni muy interesado. Sin embargo, Dios sabía que la necesidad del hombre no era solo comer. Porque dijimos hace un rato, Dios no nos da solo lo que nosotros le pedimos. Dios nos da verdaderamente lo que necesitamos. Dios no nos da solamente lo que le pedimos. Dios siempre nos da lo mejor. Y eso es lo que Dios hizo con este mendigo. Dios no le dio lo que él estaba pidiendo dinero para un momento. Dios le dio la sanidad, le dio lo que él necesitaba. Dios no le dio lo que él estaba pidiendo, algo para suplir su necesidad momentánea. Dios le dio lo mejor, la sanidad completa que lo volvió a ser un hombre como los demás hombres. Ya no iba a tener necesidad de tener que llegar al templo. Ahora él no iba a ser digno de tenerle ahí lástima, sino que iba a poder integrarse para poder ganarse el sustento de otra manera, ya no dando lástima a la gente. ¿Y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que pasó después de que recibe el milagro? Este hombre no sale corriendo para su casa a contarle a su mamá o a sus vecinos que Dios lo había sanado. Este hombre dice que entró con Pedro y Juan al templo. Mire la diferencia. Entró con ellos dos al templo. ¿Y qué iba haciendo? No entró ahí con temor, vea, yo jamás he entrado a este lugar y qué habrá aquí adentro. Entró saltando, entró gritando, entró testificando lo que Dios había hecho en su vida. Aquella gente quizás estaba algunos de rodillas, otros sentados, otros parados con la mano levantada, otros con los ojos cerrados, pero el grito, la algarabía que aquel hombre llevaba los debe haber despertado y todos deben haber escuchado el testimonio de aquel hombre que ellos mismos habían visto hace unos minutos afuera pidiendo limosna y que ellos conocían que era paralítico, era cojo de nacimiento y que nunca lo habían visto caminar y ahora la estaban viendo saltar. El testimonio suyo y mío después de que Dios hace un milagro es importante para que el poder de Dios pueda ser conocido por otras personas. Este hombre reacciona de una manera diferente. Este hombre no dice, como dijo Israel, que acabamos de ver hace unos minutos. No, es que de a poquito, esto es difícil. Yo sí me voy a despojar de mi pecado, hermano, pero me dijo una vez una persona, ay hermano, mira, ¿qué tal? Le digo yo, ¿cómo va en su crecimiento? Bien, hermano, mire, fíjese, yo antes me fumaba 2 cajetillas de cigarrillos diarios. Wow, qué bueno. ¿Y ahora qué pasó? Yo pensé que me iba a decir, ahora ya no fumo. Me dijo, ahora solo me fumo una. De verdad, le digo, sí, hermano, es que esto es así, poco a poco. Es que esta cuestión no es así de un solo. Si Dios me lleva despacito, porque Él sabe que esto, el cuerpo no se deshace de este vicio de una sola vez. Yo digo, qué terrible. Qué terrible, es como que el hombre dijera, no, mire, ¿y por qué no puede dejar a esa otra mujer que no es la suya, sino que era la mujer de alguien por ahí? Usted la tomó, destruyó su familia, ¿por qué no la puede dejar? Y yo, quítese a ese pecado. Ay, es que viera que es difícil, es que mire, poquito a poco la voy a ir dejando y me voy a alejar un poquito de ella y poquito a poco yo me voy a olvidar. Imposible. Mientras no nos despojemos del pecado, el pecado va a estar ahí con nosotros. Es que, no, yo me voy a probar, dijo otro. Yo me voy a probar a ver si el Señor ya me lo quitó. Y yo todos los días me pongo la cajetilla de cigarrillo aquí en la bolsa de la camisa. Y yo sé que tengo que vencer esa tentación. El pecado no puede andar con nosotros. Sí que el pecado en cualquier momento nos va a dominar. Somos débiles, somos carne. Y es más, si yo ando cargando eso ahí, entonces quiere decir que todavía no me he despojado de esa necesidad.
Este hombre, en el momento en que él siente que se le afirman las piernas, inmediatamente entra a la casa de Dios, comienza a saltar, dice la Escritura. Me dice que dice ahí. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Estaba haciendo el gran relajo ahí. Quizás algunos decían, ¿y qué es este desorden? Y cuando ven, ¡ah, el cojo! Es el cojo. Si nosotros lo hemos visto, dice aquí que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo y se llenaron de asombro, dice, y espanto. O sea, se quedaron asustados porque no estaban acostumbrados a ver esa clase de milagros. Miren, mucha gente visitamos las iglesias, pero no esperamos un milagro de Dios. No esperamos que Dios va a hacer un milagro. Pedimos un milagro, pedimos un milagro, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, haz lo otro, Señor. Y cuando Dios lo hace, nos quedamos espantados que Dios lo hizo. Nos quedamos espantados. ¿Cómo es posible? No hayamos ni qué decir. Este hombre sí supo qué hacer. Se levantó inmediatamente sus piernas. Yo pienso que cualquier persona que lo operan, que tiene problemas en sus piernas para movilizarse, y la recomendación que le dan médicamente es, usted va a ir de a poquito, oye, lo vamos a mandar a terapia física, va despacito, le vamos a ir moviendo las piernas, que el músculo se acostumbre y que va a caminar, con los meses usted va a empezar a trotar, después va a correr y después va a desarrollar. El mismo rato que lo levantó y las piernas se le afirmaron, el hombre empezó a caminar, a saltar, a brincar y a hacer todo lo que podía hacer, como si no hubiese tenido nada, porque Dios las cosas las hace perfectas, mi hermano. Dios las hace perfectas. Así que este hombre hizo lo que usted y yo debemos hacer cuando recibimos un milagro. Fíjese que más, no dice la Escritura que él había prometido a Dios que él iba a buscar a Dios si Dios lo sanaba, porque no era su idea que Dios lo sanara. Sin embargo, cuando él recibe el milagro, él sí sabe qué hacer. Y lo que hace es entrar a la casa de Dios dando gloria a Dios, saltando y testificando, y que el mundo se entere de que Dios ha hecho algo en su vida. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué es lo que usted y yo estamos pidiendo al Señor que haga en nuestras vidas? ¿Hay algún milagro que usted y yo estamos pidiendo al Señor que haga? Israel, podemos actuar de dos maneras. Israel determinó despojarse de lo que lo apartaba de Dios, que eran aquellas mujeres y hombres quizás que había encontrado en el camino y con los cuales se habían allegado, deshacerse de eso, pero dijo, lo voy a hacer despacito, lo voy a hacer poquito a poco, porque es muy cruel o va a ser muy difícil poder abandonar esto de un solo. O poder hacer como hizo este cojo, que nomás sintió que la sanidad había llegado a su vida, él sin haber prometido nada, entró al templo saltando, testificando, alabando a Dios, glorificando al Señor y dando testimonio de lo que Dios había hecho. Hay un milagro que Dios haya hecho en su vida, hay una promesa que usted le haya hecho a Dios, examinémonos si la hemos cumplido. No, Señor, si tú me das esto, yo voy a actuar de esta manera. ¿Habremos cumplido la promesa que le hicimos a Dios? Porque Dios de seguro que cumplió su promesa. Si Dios cumplió su promesa, ahora falta que nosotros cumplamos nuestras promesas a Dios. ¿Qué pasa después de que Dios hace un milagro en nuestra vida? Piénselo. ¿Cómo voy a actuar después de que Dios obre un milagro en mi vida? Voy a saltar y voy a contarle al mundo lo que Dios hizo, voy a glorificar su nombre y voy a cumplir mi promesa. A pesar de que aquel pueblo dijo, hágase como tú has dicho, como tu palabra lo ha dicho, vamos a despojarnos del pecado, usted y yo sabemos que no lo hicieron. O podemos actuar como este cojo, sin siquiera que la Escritura testifique que él había hecho una promesa que si Dios lo sanaba iba a actuar de alguna manera, agradeció a Dios por lo que había pasado en su vida. La opción es nuestra. El examen es nuestro. ¿Cómo vamos a actuar cuando Dios cumpla sus promesas y nos regale ese milagro que le estamos pidiendo? ¿Merecerá Dios que le cumplamos la promesa que hicimos? ¿O será tan misericordioso que nos va a esperar que vayamos de a poquito, verdad? Poquito a poco. Dice, no, yo le voy a cumplir al Señor, pero poco a poco.
Así como que le digamos a Dios, sí, Señor, saname de este cáncer poquito a poco y tardate lo que tengas que sanar. Yo quiero que me sane ya. Señor, quítame este dolor. Le llaman, ¿cómo le llaman a ese dolor extremadamente fuerte? ¿Cómo? Migraña. Todos los dolores de cabeza son migrañas, le cuento eso. Todos son migrañas, aún el más leve es una migraña. Pero nosotros estamos acostumbrados a decirle migraña solo aquel dolor que ya lo desmaya, ¿verdad? Lo desmaya, lo hace vomitar, la hace vomitar. Conozco una persona que de familia viene ese problema en esa familia. Y me dijo un día, don Mario, por favor, deme permiso de irme, de no llegar, me habló a las 3 de la mañana, de no llegar a trabajar. Yo no aguanto el dolor de cabeza, siento que me desmayo y tengo ganas de vomitar. Migraña, dice. Y por más analgésico que tome, no se lo quita el dolor. Entonces imagínese usted con una de esas migrañas, diciéndole a Dios, Dios, sáname esta migraña, pero no me la quites de un solo, déjame que se me quite poquito a poco, Señor, que me dure unos 5 años esta migraña mientras se me quita. Y lo aseguro que usted dice, Señor, quítame esta migraña y quiere que sea así, ya. Pues el pecado debería de irse de nosotros así, ya, sin esperar mucho. No deberíamos de estarnos conmiserando tanto y sintiendo tanta lástima por nosotros y pensando que vamos a sufrir. Deberíamos de estar más atentos para cumplirle a Dios la promesa que le hicimos, así como yo espero que Dios cumpla la promesa que Él ha hecho de que me va a bendecir y de que todo lo que le pida al Padre, Él me lo va a hacer. Ojo, ¿verdad? Si yo estoy tomado de la mano de Cristo Jesús. Si tú estás pegado a mí, dice, entonces todo lo que pidiera al Padre os será hecho. Pero si tú estás separado de mí, pues sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. La pregunta para esta mañana y la reflexión de esta tarde ya es, ¿cómo vamos a actuar cuando Dios cumpla el milagro en nosotros? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar nada más, como dijo alguien por ahí, ya era tiempo, yo ya me lo merecía? O vamos a decirle, gracias Señor, porque tu mano es maravillosa y ahora yo voy a cumplir lo que prometí que iba a cumplir. Que Dios nos ayude en ese camino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo esta mañana, Señor. Yo quiero, Señor Jesús, tomar la mejor actitud ante un milagro. Yo quiero, Señor Jesús, deseo con todo mi corazón poder tomar las mejores acciones, poder cumplir las promesas que yo hago, Señor, cuando estoy pidiendo un milagro, así como espero que tú cumplas esa promesa de bendecir mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque los milagros están en tus manos y son para mí, Padre Santo. Ayúdame, Señor, a ser agradecido, a testificar y a dedicarme a ti, Señor Jesús. Venga o no venga el milagro. Gracias, Señor, y con más, Señor Jesús, quizás compromiso de mi parte, cuando tú cumples, Señor Jesús, cuando tú respondes a mi petición de que yo pueda cumplir esa promesa de estar cerca de ti, Señor. Gracias por bendecir mi vida, gracias por ayudarme. Gracias por ministrarme, Señor. Gracias por fortalecerme. Ayúdame, Señor, a ser fiel contigo todos los días de mi vida. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Voy así como mi esposa. Denle un aplauso que reviente esta casa. Después me ayuda a arreglarla. Oye, gloria al Señor.